Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos, estudiantes de ibipul.org, nuestro instituto bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Este es su servidor, el pastor Adonai Rojas, y estoy acá para acompañarles en este nuevo curso llamado Introducción a la Teología, un curso que nos va a dar una perspectiva pentecostal unicitaria acerca de este tema especial del estudio de la teología, el estudio acerca de Dios, como estaremos viéndolo ahora. Así que a todos ustedes pues les decimos bienvenidos y esperamos que el Señor nos ayude en este nuevo proyecto para estar con ustedes aquí cada 8 días compartiendo estos temas especiales que hemos preparado para que le perdamos un poco el miedo a esta palabra teología, que a veces pues uno escucha por ahí personas que dicen, ya como es teólogo, como se cree teólogo, y a la hora de la verdad todos los que estudiamos la palabra de Dios pues hacemos teología. Así que mejor dejemos de estigmatizar tanto esta palabra y metamos un poquito en el contenido, en la ciencia de esta palabra. Eso es lo que vamos a hacer con esta materia, hablar un poquito acerca de lo que implica el estudio acerca de Dios, claro, no desde otro enfoque, porque pues acerca de Dios como pueden ver en esta gráfica, pueden haber diversas expresiones acerca de Dios, diversas religiones, pero nuestro enfoque, claro, es una teología cristiana, una teología, les digo, pentecostal y unicitaria. Cuando hablamos de teología, esta palabra pues nos lleva ya a pensar en una tarea difícil, una ciencia que trasciende a lo humano y, como dice acá, se adentra en la eternidad, con todo lo que ello implica. Hablar de la eternidad no es fácil para nosotros los seres humanos. Así que esto hace que algunos pues ignoren esta tarea, no porque es insignificante, sino más bien porque es demasiado grande. Entonces digan, no, yo que voy a poner a estudiar acerca de Dios. Es más fácil investigar acerca de cosas tangibles como el estudio del limón, el estudio de la tierra, cosas que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden oler. Pero las cosas espirituales, el estudio de las cosas espirituales es más difícil. Así que, bueno, algunos se ocupan su tiempo y sus energías, sus fuerzas en estudiar la creación y también a través de ella, claro, conocen al Creador, porque la creación habla acerca del Creador. Pero en esta ciencia de la teología nos enfocamos a hacer un estudio acerca del Creador de todas las cosas. No es para todos, es verdad. Se requieren aquí ciertos compromisos, ciertos requisitos. Necesitamos tener una mente espiritual, que seamos personas de fe, que seamos personas que conozcamos la Biblia, que amemos la palabra de Dios, que tengamos una actitud crítica también ante los comentarios y ante las enseñanzas que podemos leer o podemos oír hoy en día con tanta abundancia que hay de enseñanzas. También necesitamos tener una mente abierta, una mente cristiana, por supuesto, una mente bíblica, una cosmovisión bíblica, pero abierta, deseosa de conocer cada día más de estas cosas que competen a Dios y por supuesto también al ser humano y a la relación entre Dios y el hombre, que se resume en la salvación. Este proyecto, esta clase la hemos elaborado y la hemos dividido en 11 lecciones. Hoy estaremos solamente hablando de la introducción, pero queremos entregarle 11 lecciones con temas determinados referente a la teología para que pues usted, mi querido hermano, tenga esas herramientas necesarias que le ayuden a su labor ministerial, en la congregación en la que usted esté, donde usted esté trabajando, y le aporten elementos
que le ayuden a crecer en las demás áreas de su formación como estudiante de la Biblia y por supuesto también estudiante de teología. Así que voy nada más a leer aquí el título y ya miraremos de qué trata cada una de estas lecciones. Vamos a hablar acerca de qué es teología, el objeto de la teología como ciencia, la división o las divisiones de la teología, las disciplinas o especializaciones de la misma, la teología patrística, la teología bíblica, la teología cultural o litúrgica, la teología moral, espiritual o mística, llaman algunos también, lo que es la teología pastoral, misional, ecuménica, la palabra que a algunos les inquieta, la teología y la predicación, y vamos a esbozar rapidito los principales sistemas teológicos, y también haremos un esbozo general de la teología sistemática desde nuestra perspectiva, como les digo, pentecostal y unicitaria. Entonces, en este primer capítulo que veremos ya en la siguiente lección, en la unidad 1, pues nos vamos a ocupar ya del significado, digámoslo, de la palabra teología. Vamos a hacer un brevísimo recorrido por la historia del cristianismo, entendiendo el cristianismo como la religión cristiana en general, para mostrar cómo este término ha ido cambiando con el tiempo, cómo se ha ido elaborando además el concepto de teología hasta llegar a nuestros días. Después vamos a mirar en la segunda lección, el objeto de la teología, que bueno, no es otro sino Dios mismo, por supuesto, pero la solución a esa pregunta, ¿qué es lo que estudia realmente la teología?, ha llevado a varios pensadores teólogos a lo largo de la historia a elaborar respuestas. Miraremos algunas de esas respuestas y miraremos también que algunos de estos pensadores teólogos pues no son de nuestra tradición unicitaria ni pentecostal y a veces ni evangélica, pero de todas maneras han escrito, han pensado acerca de esto y han dejado su testimonio allí. Miraremos que esas soluciones que ellos proponen pasan desde decirnos que el objeto de la teología es Dios mismo en cuanto a lo que es Dios en esencia. Tomás de Aquino, por ejemplo, usa esa expresión Dios en cuanto a Dios. Pero ahora mismo la definición más acertada de la teología es que la teología estudia al Señor Jesucristo y la historia de la salvación. Muchos teólogos modernos han abrazado este concepto y vamos a ver las implicaciones que tienen esas definiciones de qué o cuál es el objeto real de la teología, porque la obra de la salvación, como decía ahora, pues es lo que resume la relación entre Dios y el ser humano, el amor de Dios por el hombre, y como dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Así que vista desde ese punto de vista, pues sí, el objeto de la teología es Dios y su relación con el ser humano. Indirectamente también tendremos que hablar algo acerca del hombre, de todas maneras. Miraremos si el objeto de la teología es la salvación realmente, o la persona y la obra del Señor Jesucristo, que de todas maneras es la clave también de la salvación desde la perspectiva, como les digo, cristiana, ¿no? Aquí estudiamos la teología desde el punto de vista cristiano y bíblico, basados más que todo en la palabra de Dios, aunque miraremos, como les decía ya, conceptos de algunos pensadores, de algunos teólogos de tiempos remotos y también de tiempos cercanos. Así que entendemos nosotros, pentecostales unicitarios, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es Dios manifestado en carne por amor a la humanidad. Así que, pues si lo vemos desde el punto de vista, la teología se nos convierte entonces en cristología, que ya miraremos, es una de las áreas de la teología sistemática. Porque, pues en esto, para decirlo con palabras de Juan el apóstol, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió a su Hijo al mundo
para que vivamos por medio de Él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, dice Primera de Juan también, el mismo escritor. Así que a este escritor, Juan, lo miraremos mucho, algunos lo llaman Juan el teólogo, porque nos habla, pues, por supuesto, acerca de la identidad de Jesucristo y el amor mostrado, su obra hacia la humanidad. La teología como ciencia es la siguiente lección que estaremos viendo. En ella, pues, nos vamos ya a meter en el pensamiento que algunos han desarrollado desde la Edad Media o incluso desde la patrística, como vamos a ver también más adelante, que la teología es la ciencia reina. Es una ciencia realmente. Vamos a mirar la definición de ciencia, cómo entendemos la ciencia hoy en día y pues qué hace a la teología distinta a otras ciencias y qué relación tiene también con algunas de ellas. Vamos a hablar acerca de eso en esta clase de la teología como ciencia. En la unidad 4 vamos a pensar entonces en la división o las divisiones de la teología dependiendo de la perspectiva con la que se mire, su objeto de estudio, el método que se use. Más adelante miraremos también los sistemas teológicos. Pues vamos a ver que hay dependiendo de la perspectiva, hay una clasificación de la teología y hay una clasificación variada. Además, no hay una clasificación muy homogénea porque pues todo depende de el ángulo con el que se mire. Así que siguiendo estas consideraciones vamos a estudiar 4 de las más principales respuestas a este tema de la división de la teología. En la unidad 5, si el Señor lo permite, estaremos mirando las disciplinas de la teología. Pues toda ciencia, y la teología como ciencia también, es muy amplia. Tiene sí un objeto de estudio, pero se puede especializar en algunas cosas, como toda ciencia, le digo. Así que la teología, entonces, pues con esa profundidad del saber, con ese contenido abismal que se puede adquirir al estudiar acerca del Creador, al estudiar acerca de Dios, pues nos ofrece algunas especializaciones y vamos a ver algunas de ellas desde el siguiente capítulo. Vamos a estudiar la teología bíblica en la en la parte 6, la teología patrística, si lo que pensaban los que siguieron después de los apóstoles, y la teología, no vamos a la palabra cultual mejor, en vez de ritual, que algunos también la usan, y vamos a ver cómo esa revelación de Dios que se encuentra plasmada en las Sagradas Escrituras se ha comenzado a interpretar de distintas maneras en distintas épocas. Pues es el conocimiento y la doctrina, vamos a descubrirlo, a estudiar esto, se va elaborando la interpretación acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en la patrística vamos a la teología bíblica es lo que en sí dice la palabra de Dios, no de lo que dice el texto, pero estamos de acuerdo con eso, decimos amén. Pero ¿qué significa el texto para nosotros? Ahí es donde comienzan las variaciones, las diferencias. Entonces, en la patrística vamos a ver que eso que entendemos por iluminación, la acción del Espíritu Santo en la vida del ser humano, pues comenzó a obrar en la vida de aquellos primeros pensadores de la antigüedad que fueron posteriores a los apóstoles, y también algunos no tan iluminados comenzaron a interpretar de manera equivocada, errónea la palabra de Dios y a elaborar de todas maneras algunos sistemas teológicos, algunas doctrinas que hasta nuestros días han llegado. Para terminar diciendo que en el culto a Dios que ofrecemos hoy en día, en el culto racional, culto inteligente, sigue obrando también, como pentecostales que somos, lo creemos, el Espíritu Santo iluminando la mente, la vida de los seres humanos para que entendamos bien la revelación de la palabra del Señor.
Miraremos luego un poquito de la teología moral y la teología espiritual o mística, que pues nos lleva ya al actuar del ser humano, ¿no? Eh, ¿Qué nos rige? ¿Qué rige nuestro comportamiento? ¿Qué rige nuestra conducta cuando nos adherimos a la fe cristiana? Pues debemos permitir que el Señor también gobierne nuestros actos, no únicamente de palabras, sino también de acción. Exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. En la unidad 8 entonces ya nos encontramos con dos actividades propias de nuestra vocación, de nuestro ministerio. Todos somos ministros, pero algunos lo somos de tiempo completo. Somos pastores, algunos son misioneros y algunos de ustedes también serán llamados o están ya llamados por Dios al ministerio de tiempo completo. Vamos a hablar acerca de eso, cómo podemos aplicar. Hay una materia llamada teología pastoral que en el transcurso de la capacitación de los maestros, de los pastores de esposas, pues se ve en nuestro Instituto Bíblico para Pastores de Esposas, teología pastoral o teología práctica. Miraremos también esa palabra ecuménica que es muy actual, pero y a algunos les parece un tema muy espinoso. Vamos a verla desde el diálogo. Dios nos abra la mente para poderlo ver ese tema sin prejuicios, pero sí con una actitud crítica, por supuesto, y que nos permita profundizar un poco más en el concepto de el ecumenismo. ¿A qué se refiere eso? Y finalmente no, ya terminando, miraremos que la teología tiene que ver también con la predicación. En definitiva, pues todos los que enseñamos, predicamos, no todos son pastores, pero la mayoría también son predicadores, aunque no sean pastores. Entonces, vamos a mirar esa misión que nos ha encomendado el Señor de anunciar. Dios en el capítulo 4 nos enseña en su palabra de Efesios que Dios mismo constituyó a hombres dones, es decir, Dios regaló hombres dones a la iglesia con la misión, la tarea de perfeccionar a otros para el ministerio. Y ese perfeccionamiento se hace anunciando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y predicando, discipulando, enseñando. Entonces ahí tenemos el mandato en Marcos 16, en Mateo 28, en Lucas 24, en Hechos 1. Tenemos que predicar, anunciar, y eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar en esta unidad. ¿Qué hace la teología con respecto a la predicación? Hoy en día los predicadores ocupan el papel de los profetas, ¿no? De emisarios que llevan la palabra, que proclaman. Y dice el Evangelio, el apóstol, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Porque en otra oportunidad también dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. A predicar. Tenemos que hablar de Jesús, porque de eso depende. De ahí depende la oportunidad que tengan las personas para ser salvas. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Dice la palabra del Señor. Entonces, si tienen que invocar el nombre del Señor, pues tienen que primero escuchar acerca del Señor, para que puedan luego invocar. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Capítulo 10 de Romanos. Así que esa es la tarea nuestra, la predicación, el anuncio del Evangelio. En estos últimos capítulos vamos a ver entonces esbozos, resúmenes, así pinceladas, un breve repaso de los sistemas teológicos más importantes. Vamos a mirar qué diferencia hay más bien entre la teología católica, entre la teología ortodoxa, el luteranismo, el arminianismo, el calvinismo, por supuesto, el anabaptismo, que es la teología liberal. Es lo mismo que la teología de la liberación. Hoy se habla mucho de los reformados, del sistema reformado. También se conoce como la teología del pacto.
y el dispensacionalismo. Son sistemas. Vamos a hacer énfasis aquí en que pues si uno varía el método, la forma en la que se hace teología, pues esto se va a ir cristalizando, formando un sistema especial, ¿no?, de hacer teología, que repito, pues es distinto si cambiamos la manera de hacer la teología o de priorizar, de poner en primer lugar algunas cosas. Algunos ponen la tradición por encima de la palabra de Dios, cosa que por supuesto nosotros no hacemos. Nosotros ponemos la palabra por encima de todo. Cualquier reglamento interno está por debajo de la palabra de Dios. Pero si pongo el reglamento por encima, pues eso me va a llevar a unas conclusiones teológicas distintas. Vamos a ver estas diferencias en estos sistemas teológicos. Y finalmente entonces estaremos concluyendo con un esbozo general de la teología sistemática. Es decir, vamos a hacer acá un brevísimo resumen de las principales doctrinas que predicamos los pentecostales unicitarios, que en últimas es lo que usted de aquí en adelante seguirá viendo en el Instituto Bíblico de nuestra iglesia. Es decir, usted va a estudiar bibliología, va a estudiar teología pura cuando estudia la unicidad de Dios, la doctrina de la unicidad, eso es teología pura. Va a estudiar neumatología cuando estudia la doctrina del Espíritu Santo. Va a hablar también, estudiará acerca de la angelología, el estudio de la creación espiritual, los seres angelicales, la antropología, qué es el hombre, quién es el ser humano, según la palabra de Dios, la amarteología o doctrina del pecado, y eso nos lleva entonces a la solución a ese problema, que como se dice en ámbitos teológicos, tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Eso es cristología. Entonces estudiaremos la cristología, por supuesto. ¿Quién es Jesucristo? La soteriología, cómo alcanzar o cómo aplicar la obra de Cristo a mi vida, cómo alcanzar la salvación, el plan de salvación de Dios para la humanidad. La eclesiología o la doctrina de la iglesia, con todo lo que implica allí, el ministerio, el gobierno de la iglesia. Vamos a mirar las diversas maneras en las que la Biblia plantea y lo que hoy en día se ve en nuestro ámbito evangélico, sobre todo acá pues en este país donde tanto entre comillas cristianismo se ve, y a veces no se sabe distinguir entre lo que es bíblico y lo que no es tan bíblico. Eso nos sirve para estudiar aquí ese tema de la eclesiología. Y también la doctrina de las últimas cosas, la escatología. Así que eso será, mis amados hermanos, lo que estaremos viendo Dios mediante en este curso de introducción a la teología. Yo espero que el Señor nos ayude y podamos llegar a un feliz término con este curso, y que sea de mucha bendición para todos los estudiantes del Instituto Bíblico de nuestra amada Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Todos los hermanos, hermanas y amigos, incluso se puede invitar a los amigos también para que se capaciten, aunque no sean estudiantes del Instituto Bíblico, se puede capacitar, y a cualquiera que tenga la posibilidad de tomar este curso, pues oramos para que el Señor le ayude a comprender más acerca de tu palabra. Nos veremos, Dios mediante, en la próxima lección. Recuerde que Cristo viene pronto. Maranata. Gracia y paz, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos.